pensamos, cómo nos vemos, cómo nos decimos, cómo nos definimos, que quedó dramáticamente expuesto mi criterio en la elección, pero también en las horas posteriores a la elección. Que la candidata Janet Jara haya decidido remover a su principal asesor por dichos considerados clasistas y miradores en menos, yo creo que nos está hablando de alguna... Que se los pongo de esta manera: que el presidente Trump le diga a una periodista, cállate Piggy, de alguna manera está marcando los tiempos que vivimos en la política, ¿no? Pero lo estamos viviendo de manera muy cruda, muy descarnada en Chile en estos momentos. Sandra con Z o Sandra con S, ponte tú. A mí me toca mucho en el fútbol, y mucho Brian, Jonathan y esas cosas que de alguna manera definen nuestra identidad actual. Por eso me alegra mucho tener hoy en el panel a Diana Urenque, que es filósofa. ¿Cómo estás, Diana? Muy contenta de estar acá con ustedes. A Camilo Charme, que es director ejecutivo de la Generadora de Chile. ¿Cómo estás, Camilo? Buenos días, muy bien. Y a Cristian Stewart, que es director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. Tenemos hartas cosas que hablar de las elecciones, pero ayer se produjo este tema que significó la salida de Darío Quiroga del comando de Janet Jara. A propósito de dichos que eran antiguos, pero que de alguna manera reflejan lo que está tan en boga, Camilo. La mirada que tenemos del votante de París y que todo el mundo anda buscando, sobre todo en la zona norte, y que el mismo candidato dice... Hola, Pia. Sí, no, es que tú te lanzaste y no me quise interrumpir. Así como... Es viernes. Y que de alguna manera, si el mismo candidato dicen, nos han ninguneado en todas partes, nos han sacado la ñoña, no han... hay también una manera de mirar la política ahí, ¿o no? Bueno, yo me acuerdo, ustedes me invitaron para, en un bloque el día de la elección, comentar, y con el bloque que estábamos... hacíamos la reflexión, bueno, ¿qué va a pasar con el bloque Partido de la Gente? Porque era un partido que había llegado en el Congreso anterior, había llegado con alrededor de unos 8 diputados, no me acuerdo bien, pero que después se quedó sin 6, ¿verdad, Cristian? Pero después se quedó sin ningún diputado, los diputados se fueron a todos lados, entonces dijimos, bueno, nadie lo estaba considerando mucho, es verdad. La encuesta, todo el mundo estaba hablando las últimas semanas de cómo Kaiser podría sobrepasar a la candidata Evelyn Matei, incluso si podía pelear con Kast. Y lo que me acuerdo que reflexionamos ahí, bueno, ¿y qué pasa si le va bien a Parisi? ¿No sería un momento que los psicólogos, los sociólogos en Chile en verdad empezaran a analizar qué está pasando ahí? Y bueno, y lo hizo. Es decir, sacó 20% de los votos, con mayorías en ciudades bien emblemáticas en el norte. Y obviamente que ahora él tiene un punto donde dice, bueno, todos los que nos ningunearon, que fueron varios, todos los que no nos creyeron a nosotros, bueno, tenemos 20% de los votos de Chile y tenemos algo que decir. Les puede gustar o no gustar. Ahora, ese universo es un universo muy amplio. Es decir, ahí estamos hablando de un Chile muy amplio, pero que es interesante porque viven en ciudades, y eso es otra cosa interesante, con otros grupos de amigos hemos reflexionado. Tal vez en esta elección se notó que Santiago ya tal vez no gana las elecciones, que Santiago ya no es Chile. Electoralmente al menos. Claro, electoralmente al menos. Bueno, pero hay un buen punto de partida, porque esas ciudades, y después tal vez no me gustaría desarrollar eso, son ciudades que están enfrentando dinámicas muy complejas. Son Antofagasta, Iquique, son donde se produce mucho de la producción de Chile, pero no tienen la calidad de vida que tenemos en Santiago, ni en transporte público, ni en salud pública, ni en urbanismo. Es decir, el urbanismo en las ciudades fuera de parte de Santiago está muy mal, y eso afecta a tu calidad. Bueno, esta gente está votando por gente, por un lado, de voto de castigo a las élites de Santiago, que siguen prometiendo cosas que no pasan nunca, y que ellos están viendo cómo la minería del norte, cómo la energía viene del norte, pero a ellos no les llega nada de ese beneficio, al menos no les llega con la calidad que ellos esperan que les llegue. Y son personas además que trabajan, ya sean profesionales o que tienen su emprendimiento, y que están viendo que su correlación de esfuerzo versus beneficio no está bien compensado. Pero la vieja Diana. Sí, sabes que yo me acuerdo, de hecho pensé mucho en ti, Aldo, cuando ganó Parisi, o sea, no, bueno, porque no ganó, pero eso 20% es un tremendo... Pero un tremendo claro. Pero me acordé mucho, Aldo, porque hace tiempo yo escribí una columna que justamente hablaba sobre el tema Parisi, como por qué Parisi de repente aumentaba las encuestas, pero tampoco nadie como que quería atender mucho este tema.
este ninguneo, ¿no? O sea, como que parecía que nadie quería realmente ver a Parisi porque significaba como que tratar el tema era como afrontarlo y como que realmente abrir una caja de Pandora. Entonces yo creo que por eso preferían todos mejor ver el caso Kaiser o como derechas conocidas y peleas ahí que realmente entrar en lo que significa Parisi. Y yo sí creo que Parisi representa o sea, es algo bastante nuevo que probablemente toca lo que muchos chilenos sí sienten, que no hay una tensión estructural entre mercado y Estado, que eso no es realmente lo que a la gente y a la ciudadanía le importa. Esa es una tensión más bien de político, una tensión más bien de ideología, ¿no? Élites, como realmente de una cuestión como de lo que los políticos hablan, sino que aquí más bien el dinero efectivamente se ha transformado no en una herramienta simbólica de clase como opresora o medio nomás, sino que realmente tiene un valor simbólico mucho más moral e importante. Y en ese sentido, cuando Parisi habla de enchular a la vieja, en el sentido, por ejemplo, de pensemos que era en relación al auto, o sea, pensemos que era la camioneta, realmente... Eso dijeron, sí. O sea, si esa era la disculpa, realmente lo decía con el mejor de los propósitos, porque para una persona que a lo mejor realmente trabaja con un auto, enchular a ese auto, o sea, mejorarlo, es básicamente mejorar entera su calidad de vida. Es muy importante. Exacto. O sea, no estamos hablando de, ¿cómo decirlo? Yo que soy hija de profesores de artes plásticas, ¿no? Que para nosotros el arte era lo valioso y no quizás algo que uno pudiera enchular, digamos, ¿no? Quizás es un mundo diferente de valores y comprensiones. Pero yo creo que lo que hace Parisi realmente es tocar el corazón de las personas que realmente hemos generado en nuestro sistema, donde el dinero ya no es simplemente una herramienta de cambio, sino más bien tiene un valor de dignidad moral. Y esto, perdón, lo estoy pensando mucho, luego de estar leyendo y pensando así como qué es lo que pasa. Y estuve leyendo harto este libro de Pablo Ortúzar, Sueños de cartón. Así que, y ahí mirando un poco cómo de repente los sueños frustrados de las personas, los más jóvenes, de no poder trabajar, de no poder tener un acceso a privilegios, finalmente hace que el fracaso y la sensación de rabia sea mucho mayor que simplemente el no tener acceso. Por ahí yo iría. Cristian Stuart. Con una sola distinción, pasó de enchular a la camioneta vieja a tunear el auto. Exacto, sí, no, sí lo sé. Fue un upgrade, digamos. Bueno, pero sigue la misma, exactamente. Ha sido coherente. Es la misma lógica. Cristian Stewart. Yo, estando de acuerdo con lo que dicen mis copanelistas, quisiera complementar un poco la reflexión con la distancia que hay sideral y el desajuste entre la política y sus líderes y el pueblo al que de alguna manera se quiere pretender conducir a través de la seducción de los votos. Entre paréntesis, me parece muy bien la decisión de Jara de haber sacado a Darío Quiroga por estos dichos. Los dichos yo creo que eran realmente impresentables y condensan parte importante de este problema, porque yo creo que acá hay dos tipos de reduccionismos en este fenómeno Parisi, pero en general lo que uno podría denominar con populismo, en algún sentido. Sí, claro. El primer reduccionismo es echarle la culpa al populista, que el problema es el populista, que vende, que simplifica el problema. En el caso de Quiroga trataba a Parisi de ultraderecha, lo que es una categoría demasiado amplia y que tiene muy pocos límites. Decía que la estructura del Partido de la Gente era chanta y pobre, y a propósito de lo que decía Aldo, de alguna manera ninguneaba a su hermana por cómo se escribe su nombre, una cuestión bien curiosa. Entonces, el primer reduccionismo es ningunear al líder, pero el segundo, lo que yo creo que es más importante, es ningunear al pueblo, comillas, ignorante. Y eso, en el fondo, cuando los pueblos o las personas no votan como ellos, empiezan los insultos, empiezan los desprecios, empiezan a decir que las personas, en el fondo, solamente se quieren comprar un iPhone y por eso votan por ciertos líderes. Chantal del Sol decía que era una señal de empobrecimiento y deterioro de nuestras democracias cuando se olvidaba a el pueblo olvidado, como dice Josefina Arauz en un libro que es muy bueno. Entonces yo creo que justamente lo que no hay que hacer es desconocer o desatender cuáles son las razones por las cuales el pueblo olvidado vota por este tipo de personajes y no comprender cuáles son sus necesidades, sus tristezas, sus demandas, sus problemas. Es un problema muy grave. Y simplemente para cerrar esta primera parte, por eso yo creo que lo que hace Janet Jara de acercarse a los votantes de Parisi a través de propuestas que de alguna manera intenta incorporar en su programa,
yo creo que es inoficioso porque no va a resultar solamente por incorporar programas que el votante de Parisi vote por ella, porque no es lo que propone, sino el tipo de tratamiento que Parisi tiene con este pueblo que vota por él. Y me parece que en ese sentido el pueblo, yo creo que no confía tanto en los partidos tradicionales. El PC es un partido por antonomasia tradicional, tiene 103 años, y por eso mismo creo que este voto apolítico, expresión del desencanto con la élite y este hartazgo estructural, tiene que ver más bien con el trato que Parisi logra hacer con este pueblo olvidado, y que en general toda la clase política, da lo mismo Jara, en el fondo toda la clase política no solamente no logra obtener su voto, sino que no lo entiende. Sí, sí. Bueno, pero ahí Diana también dijo algo que yo comparto. El factor Parisi es un factor que no es un grupo homogéneo, entonces no es puro. Y al no ser puro, claro, los grupos que se las dan de puro se sienten incómodos porque es muy fácil encasillar que Jara encasille a Kast, que Kast encasille a Jara, le es muy fácil. Pero a ninguno de estos dos mundos le es fácil entender bien el fenómeno que hay en la votación de Parisi. Y ahí efectivamente hay una distancia y el ninguneo. Ahora, el ninguneo también lo habíamos estado hablando en otras sesiones. El lenguaje político, no solamente en Chile, sino que internacionalmente se ha corrido, se ha expandido a lugares donde uno, es decir, esta cosa de Trump de ser una periodista piggy, en otra época hubiese sido pero un escándalo mayor, y aquí en Estados Unidos fue criticado, pero no tuvo ningún efecto material al presidente. En Chile también se empezaron a decir cosas fuertes en el lenguaje, y de hecho lo habíamos analizado que no era bueno que eso pasara. Es decir, las autoridades, los que quieren ser autoridades, tienen un deber de mantener un cierto nivel de debate, un cierto nivel de compartir ideas. No es bueno entrar en la calificación del apellido, de cómo te vistes, de cómo eres, cómo te ves, porque eso además es muy relativo. Pero bueno, ahora tenemos un 20%, Ahora, yo tampoco sé, y eso va a depender ahí los cientistas políticos, los sociólogos, toda esta gente que se dedica, es entender bien los filósofos, pero los filósofos más arriba incluso. Porque yo tampoco sé si Franco Parisi es el líder, de verdad, el líder material de esta votación. Yo creo que en este momento... De ese 20%. Claro, yo creo que ahora es un líder circunstancial, así como también antes ya perdió un movimiento, ahora hay más diputados, 14. Ahora tal vez el desafío de él y su grupo es si en verdad se van a institucionalizar, si en verdad van a tener alguna forma de proyectar esta votación en poder y ese poder en decisiones. Sí, bueno, yo quería decir algo, porque aparte de esto que estamos hablando, yo creo que también, y eso lo dije en esa otra columna, y creo que también es una cuestión que esto no es ninguneo, pero tiene que ver con que es cierto que pensar que la gente, o yo creo que el error de buena parte de la izquierda por mucho tiempo fue pensar que si el pueblo puede educarse de cierta forma, va a tomar ciertas decisiones, y el pueblo es de una clase y va a votar en sus intereses, que son intereses de clase, ¿no? O sea, como la idea de la clase pueblo, ¿no? Y bueno, lo que sabemos es que en realidad como que parece que no hay esas clases, o por lo menos que hay diferencias, pero no es como de clase, ¿no? Es como un grupo contra el otro, no hay diferencias que la historia se va a resolver, más bien parece que hay cada vez más fragmentación, y en la historia se agudizan las tensiones y se mantiene como esto medio de péndulo, de un lado al otro. Lo vemos ahora con las elecciones, ¿no? Que nadie pareciera como que realmente vota por, sino más bien en contra. Bueno, dicho esto, en el caso de Parisi me da la impresión también que como que toca un electorado desde una racionalidad que es muy emocional, evidentemente, que eso no significa que sea irracional. O sea, la racionalidad siempre ha sido de una otra forma afectiva. Lo que pasa es que nunca no nos dábamos tanto cuenta, ¿no? Creíamos que, no sé, tomábamos decisiones por la deliberación, desapegada de intereses y emociones, pero no es cierto. O sea, los biólogos lo saben, las neurociencias lo sabemos cada vez más. Siempre hay afectos pujando en las razones. Entonces, el tema es que uno dice, bueno, ¿qué afecto? Esto es como la mirada psicopolítica, cómo funciona la psique, las emociones de los votantes. Porque ¿qué nos pasa con la figura Bachelet? ¿Qué nos pasaba con la figura, lo hemos hablado acá, como estas figuras medias como paternales o maternales? Y algo pasa, o algo pasaba, por ejemplo, con Bachelet, que daba ciertas figuras, algo pasaba con Lagos, algo pasaba con figuras más bien como, yo no sé si paternales o más bien como de abuelo, porque ¿quién es más abuelo que Elwin? Como figura estoy hablando, ¿no? Y por eso quizá era una figura que para la transición de una otra forma ayudó bastante, ¿no? En el caso de Toá, o sea, lo que quiero decir es que hay imaginarios ahí que no se trata de decir
que sean las razones, sino que quiero decir que son importantes, son figuras que de una otra forma yo creo que juntan o alejan a las grandes mayorías, de una otra forma. Y creo que no los ahí, atendemos. Diana, Y Parisi, perdón. Pero eso, Parisi, ¿cuál sería esa yo creo figura? que sí da una figura de masculinidad, de éxito, de hijo empoderado, que es muy hijo de los tiempos. Es decir, piensa que, Piñera era como, bueno, el que le fue bien y todo, pero Parisi viene siendo como una vuelta más Piñera, ¿no? En el sentido de que es el empresario, el que está en Estados Unidos, el que le fue súper bien, el que no tiene como valores tan rígidos, no sé, creo que por ahí hay algo que toca, que por ejemplo en el caso de los demás candidatos no ocurre. Sí, eso es interesante, ¿no? Se muestra como una persona que no es rígida. Cristian. Sí, total. Ganador del sistema. O sea, es como es los hijos. Y los Es hijos como- han ganado ahora. Es El como tiempo de la- los hijos. Es como la persona que la hizo, como Exacto. se dice. Claro. Sí, absolutamente. Yo también, para complementar, creo que hay otros elementos que Parisi de manera muy explícita también utilizó para lograr empalmar y empatizar con los votantes, al menos que le dieron su voto, que no son pocos. Primero, que él hablaba derechamente de meritocracia. Y es una palabra que ocupó, tal como decía Diana, para dar a entender que esta tensión mercado-estado, tal y como se propone en ciertos sectores, no existe y es falsa. Y también el fondo ni facho ni comunacho tiene que ver con eso. Sí. El fondo decir, a ver, dejémonos de discusiones que son inoficiosas y empecemos a discutir cómo arreglamos los problemas concretos para que cada uno se pueda valer por sus propios medios, que es básicamente lo que él en algún sentido transmite. Ese es un elemento. Otro elemento, el tema digital. O sea, Parisi hace 4 años sacó, usted me podrá complementar, un 14%. Por ahí, ¿no? Sí. Sí. Sin pisar Chile. Sin pisar el territorio Nacer nacional. terreno, como se dice. Y en ese sentido, evidentemente la campaña fue solo digital y por eso mismo el trabajo que están haciendo ellos es realmente digno de ser muy estudiado y aprendido por los otros partidos, obviamente. Un tercer elemento es el voto obligatorio. Yo creo, esto es una hipótesis que hay que confirmar, pero creo que en parte las encuestas se equivocaron, asumiendo que no tenían mala fe en esconder su fenómeno, porque el votante obligado suele tomar la decisión al final. Y como hubo menos encuestas, en el fondo, o al menos fueron pocas menos las encuestas que se publicaron en Veda, este fenómeno fue difícil de ser captado, porque el votante obligado básicamente dice, ya, ¿por quién voto? Parece que este fenómeno Parisi me da una cierta tranquilidad. Yo soy apolítico. Antes los votantes más políticos participaban con más entusiasmo del seguimiento de la encuesta. Claro, tenían más claro la discusión, porque Correcto. ya la discutían en su grupo Y se enganchó al social, final. amigos. Claro. Y el desafío, y con esto me callo, del partido de la gente es un desafío titánico, porque obviamente uno puede pensar que son más apolíticos, que tienen otros códigos a través de los cuales se mueven, pero es un partido político que está en el Congreso Nacional. Yo creo que sería un fracaso tremendo si de nuevo termina con todos los diputados Repite su propia historia. o renunciados o expulsados o picados. peleados, claro. Y va a ser muy importante que se institucionalicen, que se estructuren, porque van a ejercer un rol muy pivotal. O sea, acá se le falta un voto para tener mayoría simple en cada una de las legislaciones que le permiten sacar adelante su programa presidencial. ¿Qué va a hacer ese partido? Me parece que tiene que tener una reflexión muy importante para poder comprender de qué manera se va a comportar y que sea más o menos predecible, porque si no el desastre va a seguir permanente. ¿Chascarríamos ya que es viernes? Ay, pero... ya, a ver. Que me gusta este grupo porque es como Intenso. para invitar a un Cuidado. Cuidado que nos están escuchando nuestros panelistas Pero si ya también. lo hemos definido varias veces. Pero los viernes, es que, por ejemplo, Cristian llegó hoy día con una teoría sobre Opoli que me pareció fascinante. Un partido que está en vía de extinción y que optó en esta elección por llevar mucho rostraje, Cristiano, ¿no? Así es, a mí me llamó la atención esa decisión de Bópoli, que en general tiene y esto es más o menos compartido, que en general tiene una caracterización de elevar el nivel de la política en lo técnico. Y eso ellos también lo intentan promover, en el fondo ponerle salida a la política, cero populismo, decían algunos candidatos. Pero eso no se condice mucho con muchos candidatos que llevaron, que en el fondo hay un desacople. Y es bueno preguntarse qué pasó ahí. En el fondo, si es que esa identidad que querían promover no se diluyó
y eso fue castigado, yo creo que no, pero puede ser. Pero también me llama la atención, en el fondo, que hayan optado por tanto candidato que no tiene que ver con eso. Yo no quiero entrar a discutir de si los candidatos famosos tienen o no pergamino y credenciales para poder ser buenos políticos. Me parece que eso hay que ver el caso a caso. Pero al menos no se notaba que Pero en participaran del principio, ADN, hablando de la radio, del ADN de lo que dice Evópolis ser. Correcto, y hubo muchos candidatos, entiendo que todos perdieron obviamente, porque por eso Evópolis tuvo el resultado que tuvo, muchos candidatos que no se correspondía con esta, digamos, estándar técnico, sino más bien por ser conocido y a través de la tele en los años 90 y 2000. Interesante lo que planteas, porque a mí me llamó la atención el mismo fenómeno, porque como dices tú, Evópolis igual yo creo que tenía una idea, era una versión un poco más como academicista, digamos. Es como el otro lado del Frente Amplio, un poco mayor. Entonces quizás yo creo que falló en lo mismo. O sea, no podría quizás... Mayor en edad, dices tú. Claro, o sea, mayor, claro. ¿Por qué te ríes? Porque tú los ves iguales. Aldo te mira como peor que yo. Yo noto una diferencia de edad. Podía ser mayor de un grupo mayor. Ah, sí, no, mayores. Bueno, pero lo que quiero decir es que a lo mejor puede ser, claro, mayores, etarios. Quizás la misma crítica que se le hace a veces como al Frente Amplio de que han sido frívolos en cierto tipo de decisiones, quizás tú puedes hacer lo mismo en relación a ellos. O sea, esto de que de repente creer que llegar a la ciudadanía o de nuevo a este pueblo distinto que tú no sabes muy bien quién es, fragmentado. O sea, tú cuando de repente decías Camilo, cuando decía Santiago no es Chile, nos dimos cuenta, es como es que nunca fue Chile, pero se nos olvidó. Pero actuamos como sí. O sea, los santiaguinos, pero Sí. eso es un error, ¿no? Pero lo que pasa es que hay mucha población también en esta región metropolitana. Pero a lo que quiero decir es que nos damos cuenta que no conocemos realmente nuestro país porque es súper largo y la geografía es difícil y porque nuestra historia es una historia llena de tremendas murallas. Finalmente no nos vemos, todavía vivimos con tremendas paredes y ahora con miedo peor. Entonces, yo creo que a lo mejor hay algo de eso, de esa necesidad como de usar como algún tipo de recurso que parece que funciona populista en el mundo y les fue súper mal. A mí me sorprendió. Pero ahí en Evópolis hay algo... Pero también hay una cosa de que hace tiempo también ellos fallan a sus propios principios. O sea, esto de que, bueno, somos como liberales de derecha, pero bueno, es que igual detrás de Kast, ok, vamos detrás de Kast, listo. Y eso yo creo que fue muy marcador de que si tú no eres liberal de derecha, de verdad, no puedes ir detrás de Kast. Y esa fue la... Punto. Eso quería también porque si tú vas al Partido Liberal Alemán o al Partido Liberal Inglés, cuando pierden la elección, ellos pierden. Y nos dicen, mira, somos liberales, pero... Y perdieron y no son parte de la coalición o no son parte del gobierno y punto. Pero ¿por qué un partido liberal que quiere tener un espacio, crear un espacio en la centro derecha, siendo liberal, dice, mira, la verdad somos liberales, pero ahora nuestro tema más importante va a ser el control migratorio y la seguridad? Pues esa es la oferta que ya tenía RN, la UDI, Republicanos, todos. Entonces, ¿para qué necesita otro partido que repita lo mismo? Eso no se entiende y yo creo que también es parte del resultado. Si todos vamos a hacer 5 partidos en la centro del centro hasta la derecha, pero todos vamos a repetir lo mismo, ¿para qué 5 partidos? Entonces, y además yo creo que la gente siempre va a preferir el original a la copia. Entonces, bueno, si alguien me está ofreciendo seguridad, yo quiero subir, voy a ir al original, pero no a la tercera derivada de lo que es seguridad. Y ahí hay algo que yo nunca he entendido mucho de Evópolis, la verdad. Bueno, si la copia es muy barata, porque los chinos igual les va súper bien. Bueno, claro, pero tenemos problemas ecológicos y sociales por esas copias baratas. Y la gente los compra igual. Bueno, ahí falta. Pero entonces Evópolis, claro, ¿cuál es la oferta de verdad? ¿Cómo Evópolis no va a poder decir, oye, nosotros en verdad queremos un... Bueno, Hernán Larraín Mata escribió un libro. Lo leí, sí. que parece que el libro no le pegó mucho, porque dice la derecha liberal sí existe y no existió. Bueno, pues yo creo que él es un ejemplar distinto. Claro. Pero claro, y los ejemplares no hacen los partidos. Exacto, él tiene la convicción, y yo no lo conozco personalmente, pero sí lo he visto en entrevistas, he leído cosas de él, y él quiere crear eso, pero le falta fuerza ahí, y ahora yo no sé si Evópolis va... De hecho, la otra vez escuché unos líderes de Evópolis diciendo, bueno, la verdad que nosotros no nos sentiría tampoco que desaparezca el partido y formamos un gran partido de derecha. Yo quiero decir, solo para que quede en acta, que estoy desolado. Porque yo cuando chico quería ser radical, ¿ya?
quería ser masón, quería ir al Club de la Unión, ¿Y bombero? quería almorzar largo, quería tener larga sobremesa, quería tomar coñac con un puro en la noche. Quería ser Pedro Aguirre Cerda, quería ser... y el Partido De la Radical... U. ¿Ah? De la U. Sí, de la... Ahí lo pusiste complejo. No. Lo complicaste, lo Tenés que complicaste. tomarte el pan completo. Creo sí. que el radical era de la U, pero para callado. El radical de Linares era de Linares, estaba en el club de... Estaba en los Leones. Estaba en los la gran interrogante de tu vida, Cristian, tú eras muy joven, era si erais León o si erais Rotario. Claro. ¿Ya? En regiones así. Básicamente. Y que el Partido Radical se haya convertido en Carlos Maldonado siendo vocero de Cast, me lacera el alma. Pero vamos a seguir chascarreando en el segundo bloque. Sí, porque no fue solo el Partido Radical. Son muchos los que... 13. Tres. Ya, pero el Radical es el primero, pues, Por aspiraba. supuesto, Y el por supuesto, Radical pero era el digo que que- uno aspiraba. Uno quería ser político con chaleco, con gilet. Con Gillette. Igual a veces lo lográis. Sí. Igual a veces viene de ese estilo. Aldo Schiapacase y Piedad Vergara ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Alain Delon. Sí. Yo siempre me voy a acordar cuando, claro, además el personaje... Pero habla al micrófono, Camilo. ¿De qué te vas a acordar? Lo más divertido es que todos... No, que estamos hablando del libro, la serie, la película Gato Pardo. Y la verdad que es un gran libro, lo recomiendo porque además está muy actual con todo lo que está pasando en el mundo. Y la serie que estábamos comentando en Netflix está muy bien ambientada, está muy bien producida. Sí, como decía la Pia, uno se A mí me siente dio calor, transpira. sí. Transpira pensando que están Está sensibles. muy bien logrado. Pero como decía Lampedusa, todo tiene que cambiar para que nada cambie. Así es. Y podemos aplicar eso para las elecciones ahora, ¿no? No sé, ahí que... A la vuelta que se da. Sí. Me encanta. Ya, hablemos lo que no podíamos hablar en la Ya, pausa. perdón, Diana. Dale. Gato Pardo, adiós. No, si estamos chascarreando, aquí es tema libre. Ya, ¿qué parte, Cristian? Por favor. Quiero destacar igual de todas formas cómo este equipo le hizo señas y gestos de todos los tipos a Camilo para que no hablara y para que se diera cuenta que estábamos al aire. Hay un compañerismo muy bonito aquí. Sí. Muchas gracias. No se dio cuenta, pero no importa. Es que estaba pensando en la ¿Sabes, Camilo, literatura. que yo, mi aspiración última en un programa es la de A esta hora se improvisa, que era en blanco y negro, que era donde programa. todo el mundo fumaba como carretonero. Claro. Voy a decir, eso mismo voy a decir. Y donde la cámara entraba de repente la cámara y estaban todos agarrándose ya. O sea, el programa empezaba con los tipos agarrándose. Y de repente, cuando estaba en lo mejor la discusión y todo el cuento, la cámara se iba y se acabó el programa. O sea, que seguía sea todo parte de una claro. discusión, sí. Diana, déjate de pasar la palabra, el tema de chascarreo es tuyo. Ya. Bueno, estábamos conversando, es que en realidad nos quedamos, ¿cómo están? Bueno, estábamos conversando qué pasa, como si es aceptable o no que Bópoli haga o se haya puesto en esta gran colisión. Por eso hablamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con Cristian yo tenía una tesis distinta. Yo creo que por más que sean de derecha, es fundamentalmente distinto lo que Bópoli plantea, porque es de derecha, pero porque se supone que es liberal de derecha. Es decir, tú no puedes estar de acuerdo con ideas de un partido republicano, que en realidad es un partido que tiene valores extremadamente tradicionales, fijos, es un partido identitario, ¿no? O sea, lo vimos cuando tuvo la oportunidad de hacer la segunda propuesta de constitución, que fue rechazada porque era una constitución particular para, no sé, todos los judeocristianos, católicos y punto, ¿no? ¿Cómo puede un liberal estar de acuerdo con eso? Contradice todos sus principios. Y si uno dice, no, en realidad el principio económico es más importante, entonces significa que el liberal es solo económico y ahí volvemos a lo mismo y no puede ser. Ese es mi punto. Pero ahí también, y porque nos centramos en Bópoli, pero para ser también más equitativo en la crítica, el Partido Liberal que está ahora apoyando a candidatos del Partido Comunista. También el ideario liberal, el Partido Comunista no es su camino a seguir. Nunca han pactado ni en Europa ni en Canadá los liberales con el Partido Comunista. El Partido Liberal que dirige ahora el senador Vlado electo Mirosevic. Vlado Mirosevic, no también debería haber hecho la misma reflexión y haber dicho, este no es nuestro camino, nosotros somos liberales, estas son nuestras ideas y no compartimos filosóficamente, ni políticamente, ni económicamente las ideas del Partido Comunista y hacer un camino separado? No sé, yo creo que, para contestarte al tiro, yo creo que es distinto, porque en el caso de, por ejemplo, o sea, en teoría uno puede decir los liberales deberían ser neutros y permitir
cualquier cosa excepto que estuviera como dañando al otro, ¿no? O sea, muy teoría del liberalismo de Mills y todo esto, ¿no? Es decir, la libertad de las personas son legítimas en la medida en que no dañan a un tercero. Dicho esto, digamos, en este tremendo grupo como desde los comunistas, como son en Chile, porque recordemos que no el comunismo como en el resto del mundo, que viene a tener solo una visión de la buena vida y que soporte realmente o esté de acuerdo con que hay que matar al enemigo de clase, ¿no? Entonces no tienen una visión identitaria, como sí lo tiene la derecha, la ultraderecha republicana. Pero para terminar, Entonces, yo sí creo que es mucho más amplia la visión. O sea, tú te puedes aliar a la izquierda chilena, desde el centro hasta como liberal, y es más consecuente que como liberal con la extrema derecha. Porque en la extrema derecha, si es liderada por alguien así como Kast, de nuevo, tenéis un solo marco moral, que es el judeocristiano católico. Y ni siquiera es judeocristiano, es católico, que me parece peor. No sé, yo veo que en el Partido Comunista Chileno igual tienen visiones y que además la refrendaron y lo hemos comentado aquí. Pero préstale la palabra a Cristian. Sí, pero... No. Pero- Termina la idea. Pasa palabra a Sí, Cristian. Conduzcan ustedes, ¿no? Aldo, por favor. No, pero termina la idea. No, dale, Camilo. Sí, Ya, es pero que no, ya. me cohibió la señora Bien. Diana, filósofa, y dijo que no podía hablar. No, Cristian. Ya, yo creo que hablar de liberalismo en política es especialmente, o sea, en política electoral y de alguna manera arrogarse el liberalismo es especialmente inútil porque hay distintos tipos de liberalismo y depende de cómo se entienda y en fin, pero también en el fondo la evidencia muestra que es muy poco atractivo. Entonces yo no sé por qué se sigue insistiendo en el fondo en básicamente disputar el contenido del liberalismo en sede electoral y en ese sentido creo que da lo mismo el fondo de qué liberalismo se trate, lo importante es las decisiones coyunturales que se toman. En esa misma línea, yo creo que hay una distinción entre si un partido político apoya a un candidato en primera y en segunda vuelta. Yo creo que es especialmente importante por lo siguiente. En primera vuelta, creo que lo que corresponde es intentar aliarse con aquellas candidaturas o partidos que tienen más vasos comunicantes entre sí, en términos ideológicos, para que en primera vuelta, en el fondo, primero como decían los franceses, primero nos contamos y después nos juntamos. Y en segunda vuelta creo que es distinto, porque en el fondo la opción es binaria. Y en política, la neutralidad o abstenerse de tomar decisiones paga muy poco. Y yo creo que paga poco con justa razón. En el fondo es importante que ante coyunturas tan diametralmente opuestas como esta, donde hay una comunista y una persona que desafió a la derecha tradicional, es importante que tomen decisiones. Entonces, a mí me parece que es distinto, por ejemplo, a lo que hizo la ADC, que todo la reflexión que hiciste tú, Camilo, respecto al liberalismo, bueno, la ADC con el comunismo, ¿para qué decir? O sea, es casi más evidente, diría yo, o igualmente evidente en algún sentido. Y cierro con esto. Yo creo que no es tan grave que en segunda vuelta se junte, que Bópoli apoya a Kast. Al revés, yo creo que es razonable porque es una discusión binaria y en este sentido no apoyar a uno implica permitir que el otro gane y porque también la derecha chilena se organizó en torno a una alianza liberal conservadora desde los 90 hasta, yo diría, hasta el domingo, que básicamente fue la derecha tradicional, donde en Renovación Nacional convivían muchas almas liberales, o para lo que en ese momento era liberal. La UDI también. Hay gente que en la UDI que era conservadora, pero que le importara el modelo económico y ya. Entonces, esta alianza liberal-conservadora puede existir en la medida en que hay un proyecto común. Modernidad. ¿Puedo decir algo? Es que No, porque le quitaste la palabra a Camilo, tenés que ser ordenado. Deja que termine, Cristian. Y se hacen morisquetas. Creo que en la medida en que en una segunda vuelta se pueden identificar elementos comunes, modernización económica, orden institucional, una cierta continuidad cultural que permite que de alguna manera la sociedad se base en ello, no me parece para nada descabellado que Bópoli apoya a Kast, porque eso significa no apoyar a Jara. Ahora sí, Diana Urenque. Muchas gracias. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que el mundo cambió demasiado radicalmente y me parece que es difícil seguir pensando esta cosa como que coaliciones. La gente no está eligiendo coaliciones. O sea, finalmente la conversación liberal y todo es relevante para nosotros, pero para la mayoría de las personas no. O sea, recién hablábamos, 13 partidos dejaron
de funcionar. O sea, los partidos políticos, tesis de Juan Pablo Luna, por ejemplo, hace tiempo, son cada vez menos relevantes. Las personas no votan tanto por decisiones políticas, por partidos políticos, sino más bien por cuestiones bien pragmáticas. Por otro lado, esto de contemos quiénes somos, ¿cómo era esa Primero frase? nos contamos y después nos juntamos. Eso lo escuché de una candidata que no quedó, ¿no? Lo escuché yo misma de la boca de Matei y encontré que eso es exactamente el problema. Y es particularmente lo que está pasando en toda la política. O sea, de hecho, el problema quizá en buena parte también de la candidata Jara y de la izquierda es que todo es pragmático. La política ahora todo es como... O sea, básicamente vienen todos con una planilla Excel de vamos a poner 300 cosas, 400... O sea, no hay visión de país a largo plazo. Todo es un poquito como ataque al otro, lo que no hizo y cuántas... O sea, todo es tan cortoplacista. Y efectivamente, eso hace que las personas están votando... Yo entiendo, las urgencias son... De corto plazo, la perspectiva es de 3 meses. Yo no estoy con esto haciendo crítica de que las personas no tengan urgencia, todos tenemos, lo entiendo, pero también es cierto que podrían los partidos políticos poner un poquito más de su parte y empezar a hacer proyectos a 10 y 20 años, y ahí tú tienes alianzas importantes. Camilo Charme. Sí, a ver, respecto, Cristian, yo creo que el riesgo de tú decir yo soy un partido liberal es que eres un partido liberal y si te vas a dotar de esa imagen, tienes que asumir la responsabilidad de tu decisión, porque si no, yo puedo ser un liberal que participa en otro partido político y estoy dentro de una facción, y voy... Pero si quiero decir mi proyecto es liberal, bueno, los liberales en el mundo tienen esa tendencia, que es, saben que no van a gobernar. Ellos van a hacer coaliciones, ellos van a aportar, pero ellos defienden un ideario que es bien particular. Y ahora, si tú no quieres hacer eso, entonces no formes un partido liberal. Participa en otro partido que tenga ideas cercanas, que tú dices, mira, el derecho de propiedad o un gobierno aquí, o en el liberalismo del Partido Liberal es el derecho de propiedad, pero con función social y donde el Estado tiene una preeminencia. Porque si no, ¿para qué tenemos los nombres de los partidos? Se va perdiendo esa identidad. Y por eso los partidos liberales europeos al menos saben que ellos no van a liderar el gobierno, pero sí van a influir, van a incidir en los gobiernos. Y muchachos, nos quedan como 5 minutos, quiero que analicemos otro fenómeno de la elección. Chile Vamos. Llegó José Antonio Kast de noche, entró a la sede de la UDI, se choreó el cuadro de Jaime Guzmán y se lo llevó. Y de alguna manera eso es segundo fracaso consecutivo de Chile Vamos y segundo fracaso consecutivo con José Antonio Kast. ¿Qué pasó ahí en tu criterio, Cristian? Esto sí queda para largo. No podemos, tiene que ser en 5 minutos. Capacidad de resumen. Yo diría que hay parte importante de esto mismo que estamos hablando. Chile Vamos no tiene una carga ideológica nítida, con límites, con una... No hay concepto, esto diría yo. Yo creo que, a diferencia de José Antonio Kast, porque en el fondo comparando la derecha y también Johannes Kaiser, no hay bienes fundamentales por los cuales ellos estén dispuestos a morir. Chile Vamos yo estoy muy de acuerdo y me parece que me pongo la camiseta, siempre me pongo la camiseta de la derechita cobarde. La política consiste en negociar con los distintos, en sacar adelante este país entre todos, en resolver los problemas, y la resolución de los problemas es mucho más efectiva en la medida en que incorpora las distintas visiones. Pero creo que Chile Vamos tiene el problema de que no sabe bien cuáles son los bienes fundamentales por los cuales ellos quieren ofrecer un proyecto político al país. Y esa carencia está empezando a mostrarse. Yo creo que uno de los problemas de Evelyn Matei es que nunca dio con el tono, y yo creo que eso es una manifestación de algo más profundo que tiene que ver con los partidos Chile Vamos, que básicamente hay una desorientación respecto de qué se quiere ofrecer al país, y eso finalmente se vio materializado en las elecciones presidencial y parlamentaria. Camilo, tenéis 2 minutos para que cierre Diana. ¿Sobre este tema? Sí. Chile Vamos, bueno, tal vez está en esa crisis también que le pasó también a los diferentes partidos que antes del Frente Amplio, y el Frente Amplio tomó una decisión práctica y dijo, mira, nosotros separados no vamos a marcar, juntémonos, tomaron una decisión y formaron un partido que se llama Frente Amplio, y parece que es bastante más interesante que esos 5 y tantos partidos, y tal vez lo que está diciendo Cristian es la figura, que se juntan, que vean cuál es la diferencia hoy en día de una UDI, un RN, otros partidos ahí, y tal vez tengan que formar un partido. En la historia de Chile ya ha pasado, o sea, el Partido Liberal antiguo y el Partido Conservador antiguo se fusionaron al Partido Nacional. Pero si la UDI y el RN estaban juntos. Y se separaron. Una mocha personal. de proporciones bíblicas. Pero digamos. fue personal, que ese es el problema. Fue por
por liderazgos Cuando personales. estaba Jaime Guzmán todavía, con Sí, Sergio y- Nofrejarpe y peso Y yo pesado. no, claro. Para ir a esta hora se improvisa Sí. una pelea entre perro grande y 9 kiltros. Yo pienso que, o sea, sí, pues es una oportunidad, pero en el fondo volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que, o sea, cuántas derechas hay? ¿Qué caracteriza a las derechas, no? Es un propósito más bien, por ejemplo, derechas en el sentido tradicional, republicano, la patria, la tierra, el campo, o derechas en el sentido de emprendimiento, neoliberalismo, más como Guzmán. O sea, pero hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que por eso, no sé si son 2 derechas, Cristóbal Belolio el otro día creo que escribía 3 derechas. 3 derechas, O sea, sí. ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que no necesitamos tantas, la verdad, yo creo que con 2 basta. A ver, de que hay exceso de partidos políticos hay. No, pero me refiero a que 2 O derechas... había. Diana, estáis leyendo mucho, ¿ah? No puede hacer mal. Sí, no, de hecho salgo poco. Deberías empezar a salir más. Pero juntémonos, po. O sea, hoy día es viernes, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso, quizás menos. 2 es suficiente. Oye, Diana, con esta pregunta cerramos. ¿La leche está cocida, no? Perdón. En la segunda vuelta. Yo creo que no. O sea, a ver, yo, Reacción de la Diana, por supuesto, perdón. yo, por supuesto, es que primero no entendí, que yo soy lente, bueno. De hecho, no salgo mucho, en serio. Yo creo que no, yo creo que depende mucho de realmente empezar a leer qué es lo que está pasando y convocar de verdad, no con fórmulas antiguas. Yo creo que se puede hacer algo. ¿Sí? ¿Tiene posibilidades en escala, Cristian? Totalmente. Yo creo que no tiene ninguna. Pero eso porque conviene a algunos. No sé, yo creo que realmente muy tampoco difícil. veo mucha facta de decir pasar de Pero acuérdense, yo estoy los leyendo 24 mucho. a 50 más 1 lo veo difícil. Habría que torturar los datos, ¿no? Mucho. Claro. Sí. Oye, yo quiero hacer un comentario, yo sé que me voy a salir de pauta, pero Por favor. conectando ¡Qué con... Me raro! encanta salirte poco. Saliendo, no, es que conectando con el Gato Pardo. ¿Ya? Para mí el personaje más entretenido del Gato Pardo es el sobrino, Tancredi. Sí. Y Tancredi yo creo que sería partido de la gente hoy en día, al principio, y apoyaría ese movimiento. Porque él apoyó a los camisas rojas, que era la Sí. irrupción del orden establecido. Y el partido de la gente tiene la posibilidad de desarmar el orden establecido. Tancredi podría ser un líder del partido de la gente. Sí, estamos hablando de una Italia que se estaba unificando y donde costaba mucho unificar a la gente. Claro, pero o sea, habían y costó grupos mucho. conservadores en el norte y el sur que estaban peleando quién llegaba, y entre medio se metieron los camisas rojas, Garibaldi, sí. y él, que era parte de la aristocracia del sur, no se va a luchar con la fuerza de la monarquía, sino que va con la nueva fuerza. Y después, bueno, Sí, pero- le hace el libro porque ha entretenido las vueltas que se da Tancredi, pero Tancredi es un personaje muy actual en la sociedad chilena. Pues yo creo que Parisi, o sea, si Jara, con el tema meritocrático, realmente se alinea mejor con Parisi, yo creo que hay mejores opciones. Sin duda con ellos dos que con Cast, está claro. Pero si no siguen cometiendo errores tan groseros. Sí, digamos. pues, sin duda. Fue con lo que comenzamos el Sin programa. duda. O sea, lo que le conviene al partido de la gente es no irse con ninguno de los dos, es mantener esa posibilidad de ser... Totalmente. Claro, hablamos, La de los, puerta, la hablamos de ventana. los votantes en este caso. Los votantes, yo insisto, yo creo que No, Franco no, es un nosotros. líder circunstancial, no material. Sí, bueno. Y por más esfuerzo que le puso Garibaldi y todos los camisas rojas, no lograron derrotarnos a los aristócratas italianos. Bueno, es que léanse el libro porque es muy entretenido. O pueden ver la serie en Yo Netflix. sigo siendo un aristócrata siciliano. Diana Urenque, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada. Camilo Charme, muchas gracias. Muchas gracias. Tienes Stewart, muchas gracias. Buen fin de semana.